Buenos días amigos. Hoy día quiero compartir con ustedes una breve reflexión que se inicia a partir de la lectura de una columna de una economista, eh, María Eugenia Becerra, puede que me equivoque en el segundo apellido. Bueno, y tiene que ver justamente, la he titulado La otra pandemia. Pero disculpen que no sea estricto en el sentido de usar los términos como corresponde. Pero esta otra pandemia es una pandemia que viene asociada a la pandemia sanitaria, al coronavirus. Me refiero a la pandemia económica del coronavirus. La pandemia se inició, ustedes saben, por allá por enero, en la China, en un pueblo remoto de China, y esta nos fue anunciada ahora, el 27 de marzo de este año. La secretaria general del FMI, del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, qué bonito el nombre, nos dice que el mundo, no Chile, nosotros no somos la referencia al mundo, el mundo entró en recesión y que por lo tanto hay que tomar medidas fuertes y en una recesión que viene a ser la crisis económica más grande de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que la Segunda Guerra Mundial tuvo sus efectos. Pero esta es la más grande crisis económica. Y frente a eso, países, conjunto de países a los cuales nosotros idolatramos y que nuestro presidente poco menos que quería ser el héroe, el G20 ya está tomando medidas. Fíjense que el 6% del Producto Interno Bruto del mundo fue utilizado en un paquete de medidas económicas que están tomando estos países. Estados Unidos ha invertido con lo bruto que es Trump, ¿eh? Parecido a Bolsonaro, en esa misma línea respecto a todas estas situaciones mundiales, con lo bruto que se dio cuenta de la seriedad del tema y sobre todo del tema económico, porque la pandemia económica, esta otra pandemia que empezó el 27 de marzo, todavía no sentimos los efectos, ni siquiera los primeros efectos. Y Estados Unidos tomó 2 billones de dólares y adivine dónde los invirtió. No fue a la gran empresa, a proteger la empresa, como lo ha hecho este gobierno. Sus autoridades de Hacienda han privilegiado una estrategia de salvar el capital por sobre el trabajo, o sea, por sobre los trabajadores, por sobre la gente común y corriente como nosotros. ¿Ya? ¿Y a dónde apunta, inyecta, focaliza estos dineros? En las familias, con prestaciones para que mantengan su consumo de productos básicos, para que se puedan alimentar, porque va a haber ese problema: ¿con qué compro, aunque esté abastecido, si no tengo dinero? A las pymes, que son a las que les dan trabajo a la mayoría de los trabajadores y le dan movimiento a la economía, no a la gran empresa, y algunos otros agentes económicos que aumenten la demanda agregada y mantengan en movimiento la economía dentro de lo posible. El FMI plantea que se debe financiar el sostenimiento de la demanda. A lo menos ellos están preocupados por 80 países en vía de desarrollo. La CEPAL, tan vilipendiada por este gobierno por preocuparse del aspecto social de la economía, le preocupa que el 35% del empleo no es formal y por lo tanto no están dentro de las medidas que pudieran plantearse. Ahora, la opción de este gobierno hasta ahora ha sido proteger, salvar el capital y no el trabajo, como decía anteriormente, y mantener el sistema a toda costa. Chile, si sigue este camino, que es el contrario al que están tomando las economías liberales del mundo, Estados Unidos está tomando unas medidas muy fuertes que son inclusive contra sus principios económicos, y nosotros somos más ortodoxos y fundamentalistas e ideológicos, porque fíjense que los que defienden el sistema, el modelo neoliberal, son ideológicos. Y entonces países como más liberales que Chile o capitalistas, no hay ningún país con economía centralmente planificada, son todos capitalistas con distintos énfasis, son han optado, y esa es la actitud del mundo entero, y no es la nuestra va en sentido contrario, han optado por las personas. Por ejemplo, España está invirtiendo el 20% del Producto Interno Bruto en proteger los ingresos, pero en proteger los ingresos de verdad, no como nosotros.
¿Saben cómo protegemos los ingresos nosotros? Diciéndole a los trabajadores, saque platita de sus fondos de cesantía y con eso usted se paga su sueldo. Ni un peso sale del Estado, mucho menos de los grandes empresarios, ¿ya? Y también de las pymes, ¿ya? Chile apenas ha comprometido el 5% del PIB, pudiendo llegar al 10% del PIB para paliar estas medidas. Pero es que no hay fondos. Sí los hay, señor. ¿Dónde están los 6.000 millones de la ex ley reservada del cobre? ¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde están los fondos soberanos? ¿Ya? ¿Dónde hay una ley que grave al capital? Al gran capital, que es lo que nunca ha querido hacer Piñera, porque obviamente tiene intereses creados, porque él es parte del gran capital. Entonces, y que temporalmente grave al gran capital para salir de esto y mantener la economía. Esto tiene que ser previo, porque una vez que lleguen los efectos ya no se va a poder tomar medidas con efecto retroactivo, porque va a estar el problema social. Y por lo tanto, si efectivamente se optara por salvar el trabajo y no el capital como lo ha hecho este gobierno, por ejemplo, debería haber un ingreso mínimo universal, es decir, un ingreso para todas las personas que trabajen, ya sea remunerada o no remuneradamente, por ejemplo, las dueñas de casa, las personas que cuidan a otras personas, y que tuviera un carácter transitorio, porque es lo que dice el FMI, es que se debe aplicar una economía de guerra, ¿ya? Ahora, la economía de guerra no puede pedir permiso para fijar precios. Este gobierno no se atreve a fijar precios. ¿Por qué? Porque va a tocar los intereses de las grandes empresas. Este gobierno se felicita porque las ISAPRES, muy caraduras, dejaron de subir, no van a subir por tres meses sus planes, pero después de noviembre en adelante, más encima nos mienten, nos dice hasta noviembre, no, de noviembre en adelante van a aplicar las alzas que son ilegales y que han sido seguidamente por las cortes de apelaciones rechazadas, porque hay un factor de reajustabilidad y ellos le agregan otro. Entonces se celebra porque la ISAPRE hizo una gran negociación personalmente, a través de su ministro de Salud, de que no subieran. ¿Dónde se ha visto? Esto es escandaloso, la protección al capital, a la gran empresa que hace este gobierno, no importándole las consecuencias que va a traer en la población más pobre, en los obreros. Y qué decir de la clase media, la que creyó que era parte de este sector y que confió en que iba a tener más bienes y no se los dieron. Entonces, y ellos son precarios, porque cae su remuneración, cae su ingreso. Un pequeño empresario deja de producir y va a caer en la pobreza. Por lo tanto, el mensaje es al presidente que una vez más no evada su responsabilidad y que tenga la hidalguía de poder tomar medidas audaces. Tiene dos opciones, el dilema de Piñera, con esto termino, dos opciones. Una, o toma decisiones audaces, un Estado pequeño que ha sido jerarquizado porque ideológicamente la idea es que el Estado prácticamente no exista. Eso es lo que dice la ortodoxia del modelo neoliberal. O mantiene este Estado pequeño el título de ser el Estado más neoliberal del mundo y lleva a la población a los efectos del shock económico, a la pobreza, al hambre, porque eso va a ocurrir, o bien toma decisiones audaces que inclusive vayan contra la ideología que ellos defienden, la ideología del modelo neoliberal, la ideología del mercado absoluto, de la libertad de precios regida por la ley de la oferta y la demanda. O fija precios y realmente invierte en los trabajadores, en las pymes, y no le da exenciones para mantener los privilegios que ya tienen las grandes empresas, o simplemente se queda con ese diploma de honor que seguramente va a ser una pieza de museo muy curiosa, pero muy terrible por las consecuencias que va a tener para la gente. Es decir, la gente va a sufrir hambre si este gobierno no le da vuelta a giro y sigue el ejemplo de los países capitalistas grandes como Estados Unidos, como España, como Italia, como Francia. Miren lo que estoy hablando, no estamos hablando ni siquiera de cambiar de paradigma de modelo, sino que dentro de eso priorice y hace verdad lo que dijo el ministro de Hacienda de Alemania.
La salud y las personas están primero que la economía. La economía está al servicio de esta crisis porque está al servicio de las personas y no a la inversa. El modelo no puede preponderar por sobre las personas. Y si hay que cambiarlo, y si hay que tomar medidas que lo contradigan, como la fijación de precios de los productos importantes o nacionalización de algunas empresas de servicios que no estén sirviendo, y luego para salvarlas también podría ser, pero con devolución y no a la chilena como lo hicieron con los bancos, entonces hay que tomar esas medidas. Ponerse rojo una vez y dejar de ser ideológico, señor Piñera, y la gente que defiende el modelo neoliberal. Muchas gracias y espero que haya servido esto de reflexión. Adiós.